Interrumpimos nuestra programación para ir directamente hasta Francia. La Asamblea Nacional acaba de votar una de las dos mociones de censura contra el primer ministro Michel Barnier, que termina, como se preveía, con su destitución, un hecho inédito que no ocurría desde 1962, cuando fue depuesto el gobierno del entonces premier Georges Pompidou. Una situación que se desata en medio de tensiones políticas alrededor del presupuesto de 2025 y que se dio concretamente después de que Barnier decidiera invocar el polémico artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante este presupuesto de seguridad social sin el voto de los legisladores, algo que enfureció a los partidos de extrema derecha y de izquierda que decidieron entonces promover esta moción de censura que, repetimos, termina ahora entonces con el gobierno de Michel Barnier. Vamos a conectar a esta hora con París. Más adelante me informa el equipo técnico que se está preparando entonces nuestra corresponsal en París, Erika Olavarría, quien ha estado siguiendo esta votación que se ha extendido durante varias horas y tras las cuales, o antes de las cuales, se pronunció el primer ministro Michel Barnier. Bien, me informan que ya tenemos conexión con nuestra periodista Erika Olavarría allí en la capital francesa. Erika, muy buenas noches ya para usted. Termina entonces la votación. Cuéntenos qué se puede resaltar de esto, aparte de la destitución de Michel Barnier. Sí, efectivamente, Andrés, 331 votos a favor de esta moción de censura. Recordemos, se necesitaba la mayoría absoluta de 288 porque hay dos diputados que han sido dimisionarios en los últimos días, por lo tanto la mayoría absoluta bajaba, pero bueno, tenemos una mayoría arrasante, más de la mitad, lo que indica efectivamente que la extrema derecha votó en conjunto con la izquierda y que Michel Barnier entonces es el primer ministro más corto de la Quinta República Francesa. Solo 3 meses estuvo en el gobierno, tú lo decías, cayó por ese 49.3 en ese presupuesto tan importante de la seguridad social. Eso en momentos en que todavía no se aprueba el presupuesto general que venía en los próximos días. Desde que hubo elecciones legislativas anticipadas se sabía que este gobierno estaba amenazado por una moción de censura en cualquier momento, ya que ningún partido, ningún bloque tenía mayoría absoluta y además eran irreconciliables con un bloque de izquierda, el Nuevo Frente Popular, opuesto completamente a la extrema derecha de Marine Le Pen, y al medio un bloque central que tampoco trabajó de manera unida, formado por los que quedaban del macronismo más la derecha, una unión complicada. Entonces lo que hemos visto ahora es que justamente ese desorden se grafica en este resultado. Imposible gobernar esta Francia, que además de la crisis política está sufriendo una gran crisis económica, de deuda, de déficit fiscal. Por eso no gustaba este presupuesto, pero Michel Barnier, en las últimas palabras que dio a esta Asamblea Nacional, lo defendió. Dijo, si yo pudiera también, como el señor Coquerel o Marine Le Pen, repartiría dinero, pero no tengo esa posibilidad. Esta es nuestra realidad y ese déficit, esa crisis económica que vive Francia no va a desaparecer por el encanto de una moción de censura. Intentó apelar a los diputados, decirle, el voto individual de ustedes incluye la responsabilidad sobre toda la colectividad, piénsenlo bien, hemos hecho algo, yo puedo seguir trabajando, estamos trabajando por la eficacia, pensando en los más débiles, los hemos protegido y piensen también en lo que va a venir después, que 18 millones de hogares, según el francés, se van a sufrir. Lamento tener que interrumpirla, vamos a escuchar las declaraciones de la lideresa de la Francia insumisa en este momento. Emmanuel Macron, que se vaya. No solamente la Francia insumisa, la France insoumise lo pide, sino el 63% de los franceses lo piensan, ya que el gobierno acaba de caer, sino Jean-François Copé, François Morin u otros que piensan que es ahora inevitable que el presidente se vaya. Hoy hemos defendido la democracia, la que se ignoró en el 2005, la que se pisoteó en el 2023 cuando se adoptó a la fuerza la reforma de las pensiones a los 64 años, la que también fue pisoteada en el 2024 cuando no se respetó el resultado de las elecciones legislativas anticipadas. Emmanuel Macron se tiene que ir. Tenemos que demostrar y mostrar en todo momento que otro mundo es posible y que solo el pueblo es soberano en este país. Siempre hemos dicho que nosotros apoyamos a Lucie Castet para Matignon.
Pero sabemos que el Partido Socialista no apoya a Lucie Castet ahora. Y estamos en un momento muy complejo. He escuchado que Emmanuel Macron quiere nombrar a un nuevo primer ministro en las próximas 24 horas. Esto es una crisis política que ha sido creada por el mismo presidente. Y la única solución para salir de este impasse son elecciones presidenciales anticipadas para que el pueblo decida por las urnas cuál es el camino que quiere que nuestro país tome ahora. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos las palabras de la líder de la Francia insumisa, quien sacó a la luz la reforma a las pensiones impuestas por el presidente Emmanuel Macron y también la decisión de no nombrar a una figura de izquierda tras las elecciones anticipadas que se celebraron a mitad de año allí en Francia. Llamaba entonces también a unas elecciones anticipadas. Vamos a volver a conectar con nuestra corresponsal, nuestra periodista allí en París, Erika Olavarría. Erika, nos seguías contando sobre el desarrollo de esta votación. Adelante. Sí, efectivamente, escuchábamos a Mathilde Panot, la presidenta del grupo insumiso aquí en la Asamblea Nacional. Ella hablaba de la renuncia de Emmanuel Macron. Tenemos noticias de que el presidente ya se encuentra en Francia y efectivamente se ha puesto la meta, dicen desde su entorno, de nombrar en 24 horas un nuevo primer ministro. Recordemos que sábado y domingo son las ceremonias por la reapertura de Notre Dame, un momento importante para el presidente Emmanuel Macron, para él, para mostrar su imagen, reivindicarse ante el mundo. Por lo tanto, no tener un primer ministro en esa ceremonia es muy importante. Y efectivamente aquí vamos a ver una división, sobre todo del lado de la izquierda, pues tanto la Francia insumisa como Agrupación Nacional en la extrema derecha querían la caída de Emmanuel Macron. Lo decía ya yo el martes, ya el objetivo, el presente aquí no es Michel Barnier, aquí el presente es un nuevo presidente, pues si hay elecciones legislativas va a volver a haber división entre los partidos, no va a haber mayoría absoluta y hay el riesgo de que se produzca el mismo problema que ahora, que haya una moción de censura y así estemos en la ingobernabilidad. Recordemos que las próximas legislativas solo pueden tener lugar dentro de un año, es decir, en el verano francés, después de que se cumple un año de esas legislativas anticipadas. Por lo tanto, tanto la izquierda radical, la Francia insumisa, como la extrema derecha están pidiendo justamente la renuncia de Macron, pero allí se van a topar con los socialistas, que en cambio ellos proponen hacer fuerte el Parlamento, que aquí se construya la política, que hay un gobierno de izquierda, eso sí lo reivindica todo el nuevo Frente Popular, pero que el centro se ponga en la Asamblea Nacional, que se logren alianzas, que se llegue a un acuerdo tácito de no 49-3, de no imponer las votaciones por decreto y que tampoco haya mociones de censura para poder avanzar. Eso lo decía hoy el líder del Partido Socialista, lo decía también Boris Vallaud, el presidente de los socialistas, aquí lo decían también los ecologistas. Está claro que en este momento la situación es muy crítica y si a eso le sumamos la situación económica es necesario una estabilidad en Francia, por lo que muchas voces se están levantando en ese sentido. Vamos a ver lo que pasa. Por ahora, como decía, Emmanuel Macron ha dicho que dentro de 24 horas se barajan nombres, se baraja el del ministro de Defensa, que tendría el apoyo de la extrema derecha, Sébastien Lecornu. De hecho, él cenó con Marine Le Pen antes de las elecciones europeas del verano pasado. También se habla de François Bayrou, el líder del partido Modem Centro, el líder histórico del centro y aliado también ya histórico de Emmanuel Macron. También es una persona que cae bien a la extrema derecha. Él reclamó por las penas que ha pedido el Ministerio Público en el juicio en que está siendo justamente enjuiciada o en que está encausada Marine Le Pen y otros líderes de la extrema derecha, y también tiene el apoyo del Partido Socialista. También se ha comenzado nuevamente a hablar de Bernard Cazeneuve, el antiguo socialista, pero el Partido Socialista no lo apoya, y en las últimas horas también comenzó a salir el nombre de François Baroin, un antiguo líder de la derecha. Es un poco como un Michel Barnier más joven. No creo verdaderamente que alguien pueda apoyar una candidatura como esa en la situación en que nos encontramos actualmente. Bien, Erika, muchas gracias por este reporte de lo que pasa allí a las afueras de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a continuar aquí en France 24, en nuestros estudios en Bogotá, y vamos con el análisis de esto que está pasando allí en Francia. Y por ello me gustaría saludar a Roxane Vigneron. Ella es politóloga y analista política. Gracias por acompañarnos aquí en esta oportunidad. Roxane, primeras impresiones de esta decisión que se acaba de tomar allí en la Asamblea Nacional.
Bueno, es una decisión que se esperaba, ya sabíamos que era más que posible que pase la moción de censura. Em, entonces, sí, yo creo que cada uno hizo su juego. El nuevo Front Populaire usó la oportunidad para recordar que ellos son los más legítimos porque son los ganadores de las últimas elecciones. Marine Le Pen también usó su espacio para dar de nuevo su programa y para recordar que ella probablemente habría ganado las elecciones si no habría existido la unión entre la derecha y, o sea, la estrategia de bloqueo entre la izquierda y el partido de Macron. Y bueno, el partido de Macron y además Michel Barnier defendieron sus bilan, lo que hicieron hasta ahora. Entonces, en esa medida, las intervenciones que escuchemos en la Asamblea Nacional son bastantes previsibles, no hay muchas sorpresas. Roxanne, hay varios interrogantes que surgen sobre esta decisión que acaba de tomar la Asamblea Nacional. Una de ellas es entonces, ¿cuál es la salida a la crisis? La salida de crisis es interesante porque hay varias respuestas políticas a esta. Por ejemplo, hemos escuchado al partido de derecho media que entonces está hablando de la posibilidad de gobernar por cambiar de método de gobernación y entonces de votar los textos, o sea, que las posiciones sean realmente dependientes del contexto y de lo que está votado y que la vida política no gire más tanto hacia los partidos, sino más bien al caso a caso. Eso es lo que el nuevo Front Populaire ya había propuesta en julio, entonces no es nada nuevo. Eso es, por ejemplo, una posibilidad. Obviamente, si vamos a mirar a la derecha, vamos a ver que ellos, el partido de Marine Le Pen quiere empezar de usar el poder, lo dijo Marine Le Pen, ella dijo que va a empezar un nuevo tiempo, no me acuerdo la palabra exacta, pero la idea era eso va a deliberar a todo el mundo. Entonces ahí hay más una retórica de somos el partido majoritario y queremos empezar el reino. Y si vamos hacia los partidos centrales, se ve mucho más la idea de la continuación. Gabriel Attal en su discurso dijo mucho, enfasó mucho la idea de las instituciones tienen que ser súper sólidas, necesitamos instituciones estables. Y esa idea, entonces, esa retórica de que si hay una censura, eso significa que Francia se vuelve débil y que hay un problema, sí, que las instituciones están en una situación de fragilidad, lo cual no veo porque realmente la Constitución tiene prevista esa situación, ese escenario, y si hay una respuesta de las instituciones a ese tipo de escenario. Roxanne, ¿es viable una reestructuración, una disolución del Parlamento en este momento? Bueno, es que no sé si, o sea, claro que se puede hacer, siempre va a ser un poquito complicado dado la situación que no ha cambiado mucho desde las elecciones que hemos visto ahora. Pero bueno, lo que ahora no se va a disolver, lo que está en pregunta es el gobierno, no es el parlamentario, ¿no? El parlamento está por el momento como es y no debería de cambiar. Ahora más bien si tenemos nuevo gobierno y que no coincide bien con el parlamento, obviamente sí podemos tener un escenario en que se hace una cuestión de confianza, que es más o menos lo mismo que el otro mecanismo, digamos, es el mecanismo inverso para ese tipo de situaciones. Roxanne, la voy a dejar por un momento porque vamos a volver a conectar con nuestra corresponsal allí en París, Erika Olavarría. Erika, después de esta votación, después de esta jornada, ahora otra de las grandes preguntas que surgen es ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso a seguir después de esta destitución de Michel Barnier? Andrés, bueno, después de este voto,
de manera irónica, el que tiene que presentar su renuncia al presidente es Michel Barnier. Él tiene que dirigirse al Palacio del Elíseo y entregársela al presidente Emmanuel Macron, que tiene que nombrar un nuevo primer ministro. Como decíamos, ha trascendido que el mandatario hará esto en un tiempo récord de 24 horas, que contrasta concretamente con los meses que se tomó en el verano para nombrar justamente a Michel Barnier. ¿Y por qué sería esto? Porque este fin de semana son las ceremonias de reapertura de Notre Dame, un momento clave para el presidente Emmanuel Macron, que fue el que se comprometió a reabrir la iglesia en 5 años, y justamente es un momento de gloria para él, que obviamente está siendo cuestionado hoy más que nunca después de 2 gobiernos, este segundo bastante complicado con esas legislativas anticipadas, esa disolución y esa pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Como les explicábamos antes, se barajan ya algunos nombres. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, por una parte, que se dice tiene el apoyo de la extrema derecha, se reunió incluso con Marine Le Pen antes de las europeas, y también se habla de François Bayrou, el presidente del partido Modem de centro, el gran aliado de Emmanuel Macron en sus 2 gobiernos. Pero esta tarde han comenzado ya a circular otros nombres. Ayer Emmanuel Macron decía que no creía que la censura iba a pasar, que encontraba que la extrema derecha era cínica y que el Partido Socialista había perdido sus referencias. Pues se ha cumplido la victoria de esta moción de censura, y el presidente va a tener que dejar hacer declaraciones y ponerse manos a la obra si quiere tener un primer ministro de aquí a antes del día sábado. Erika, ¿podemos esperar prontas reacciones por parte del presidente Emmanuel Macron, tanto como por Michel Barnier? Sí, efectivamente se nos ha dicho que el presidente Emmanuel Macron ya aterrizó, que ya regresó de Arabia Saudita, que prácticamente se enteró aquí del resultado de esta votación. Se esperaba, pero bueno, imaginamos que sorprendido. Tendremos obviamente reacciones, y también de Michel Barnier, aunque como decía yo, el discurso que él dio fue ya un discurso de despedida. Él sabía que tenía que mediar un milagro para que él no fuera destituido hoy. Intentó justamente apelar a esos diputados de la izquierda, los socialistas concretamente, para ver si con sus palabras, con sus, entre comillas, amenazas y sus visiones a futuro bastante pesimistas, podía hacerlos cambiar de idea, intentando justificar que lo que hizo en este tiempo había sido lo máximo posible para tan poco tiempo y para un gobierno enfrentado a oposiciones tan encontradas y a una falta de mayoría. Sin embargo, no lo consiguió. Ese discurso, como digo, parecía en realidad ya el discurso de un adiós. Hice lo máximo que pude, yo no tenía nada en juego, no tenía un objetivo más que servir a mi país, estoy muy honrado. Bueno, ahora sigan ustedes con la situación que queda, básicamente, pero esperamos que haya reacciones, sí. Bien, estaremos al tanto entonces de esas reacciones, Erika. Muchas gracias. También quiero saludar a otra de nuestras invitadas para el análisis, y ella es María José Zorrilla, analista política y máster en cooperación y desarrollo internacional. María José, gracias por unirse aquí a France 24. Muy buenas noches. María José, le voy a hacer la misma pregunta que le trasladé a Roxana al inicio de este análisis, y es cuáles son sus apreciaciones a esta decisión que ya se veía venir. Yo creo que a nivel global, a nivel general, esa es una buena noticia para la democracia, porque claro, ahora siento que hay como un equilibrio de poder dentro de la Asamblea. Recordemos que Barnier hace un par de días propuso el artículo 3 de la sección 3 del artículo 49 de la Constitución, con lo cual intentaba pasar el proyecto de ley. Y bueno, al final sabemos los resultados, y yo creo que de nuevo es un buen síntoma para la democracia francesa y en general para la democracia europea. Bien, entre las reacciones que se siguen conociendo, hablaba Jean-Luc Mélenchon, decía hace un momento a través de su cuenta de Twitter, voy a citar textualmente, dice: la inevitable censura se ha producido, incluso con un Barnier cada 3 meses. Macron no durará 3 años. ¿Qué cree usted? Yo creo que también, de nuevo, depende qué tan astuto puede ser el gobierno de Emmanuel Macron, de qué manera el gobierno va a poder... Bueno, porque yo creo que esa censura es un mensaje fuerte de la Asamblea
hacia el Ejecutivo de que las cosas tienen que cambiar, que tiene que haber alianzas entre los diferentes partidos. Hemos visto ahora recientemente que la extrema derecha se ha aliado con la izquierda. Entonces creo que esto es un mensaje claro hacia el Ejecutivo de que ellos también tienen que buscar sus propias alianzas. Bien, quisiera entonces trasladarle esta pregunta a Roxanne, quien también nos acompaña y sigue conectada con nosotros aquí en France 24. Roxanne, ¿qué opina de lo que dice María José sobre que esto es un buen síntoma de la democracia francesa? Lo que pasa, yo entiendo esa idea en el sentido de que el 49.3, ese es un artículo que se ve como una enfermedad de la democracia en Francia, por lo que, por ejemplo, la señora Elisabeth Borne, que fue primer ministra, también lo usó demasiado, a tal punto que hasta fue una broma para su propio equipo político y que le regalaron una franelita con 49.3 encima. O sea, ese artículo representa la manera de pasar en fuerza, que significa entonces decir, no dejarle mucha opción a los demás. Es muy difícil encontrar que haya una censura, una moción de censura votada por tanta gente como es el caso ahora. Entonces, en ese sentido, el hecho que haya un contrapoder y que el 49.3 no sea un artículo que se puede usar en cualquier momento cuando uno lo quiere, sin consecuencias, sobre todo, está bueno para la democracia. En ese sentido, sí. Ahora, bueno, hablando de aliarse entre partidos, yo diría que realmente la izquierda y la derecha no están aliados. De verdad que Marine Le Pen dijo muy claramente no somos aliados, ellos son payasos. Hay una retórica muy despectiva para decir solamente estamos unidos en esa decisión de censurar. ¿Cómo se ve entonces este tipo de colaboración, si podemos decirlo así? Agrupación Nacional ya había dicho que la izquierda es un peligro para este país y en esta oportunidad entonces se suma a esta moción de censura. ¿Qué podemos decir al respecto? Disculpa, ¿me puede repetir? No escuché. Sí, claro, que Agrupación Nacional había reiterado en varias ocasiones que la izquierda era un peligro para Francia y ahora en esta oportunidad vemos que posiblemente colabora, si podemos decirlo así, colabora con esta moción de censura que lleva a la caída del primer ministro Michel Barnier. ¿Cómo se ve este tipo de asociación, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso es muy habitual, eso no va a parar ni mañana ni ayer. Eso son cosas del juego político que vamos a seguir escuchando, sencillamente por el hecho sencillo que son facciones políticas opuestas. Entonces, en ese sentido, tienen muchas cosas, muchos desacuerdos bastante fuertes. Obviamente, esas retóricas para marginalizar a los demás es más y más fuerte y se usa mucho en esos momentos de mucha tensión que todo el país está mirando y que todos están escuchando, porque en el tiempo normal no siempre se escucha lo que se hace en la Asamblea Nacional. Interesante, hablando de esa retórica, justamente la intervención del PS, el Partido Socialista, entonces que fue también muy de una retórica bastante con mucho fuego y hubo un poquito esa idea de decir que si ustedes, o sea, si el partido, porque el PS está en el central en el juego en este momento, o estaba por lo menos, es un poquito el pedazo del hemiciclo que la mayoría trata de atraer hacia ellos. Y no lo logran y no lo lograron porque forman un bloque ahora con el nuevo Front Populaire. Pero es interesante de ver entonces que hay esa retórica que sí, si lo decimos con un poquito lo cambiamos del contexto, parece una letra de amor, de si tú vas con ella, no voy contigo. Eso es lo que escuchamos en el Partido Socialista, que dice, ustedes, el partido mayoritario, el gobierno Barnier, fue hasta hablar con Rassemblement Nacional y hasta hacerles concesiones. Entonces, eso es una cosa que no logra superar la izquierda y sobre todo el Partido Socialista, y eso salió mucho en Sí. ese discurso que hicieron. Entonces, ahí se ve que realmente las negociaciones no fueron tan exitosas para el gobierno Barnier.
Bien, quiero volver entonces con nuestra otra invitada, María José Zorrilla. María José, quiero trasladarle esta pregunta. Había advertido Michel Barnier durante su última intervención como primer ministro en la Asamblea Nacional que censurar al gobierno tendría duras consecuencias. ¿Cuál cree usted que podrían ser estas consecuencias? Bueno, yo creo que primero el retraso de la aprobación de la ley del presupuesto general para el próximo año y en general también el retraso a diferentes políticas sociales que se estaban preveyendo para también el próximo año. Bien, y entonces, ¿qué opina Roxanne sobre cuáles podrían ser estas consecuencias? ¿Está de acuerdo con lo que dice María José? Sobre las consecuencias de, perdón. Sobre las consecuencias que advirtió que podría haber, sobre las consecuencias que advirtió Michel Barnier que podría haber tras censurar el gobierno. Bueno, eso es un gran tema de verdad, ¿no? Que es complicado de decir, porque digamos que hay varias retóricas hacia el tema. Hay una respuesta institucional que sí existe, que es la ley especial, y entonces esa ley permite que haya un poquito más de tiempo para que el budget se haga y se vota. Eso entonces es una cosa que sí existe y en la retórica de Barnier eso está un poquito puesto al lado, no realmente hablan de eso, hablan sobre todo yo digo hablan porque eso es muy parecido a lo que dijo Gabriel Attal. Tenemos esa retórica de que las instituciones van a fallir, que estamos en un tiempo de instabilidad, que eso es un problema. Es cierto, es un tiempo de instabilidad, pero al nivel institucional no se puede decir que es que estamos en algo sí, en estabilidad. Entonces, la izquierda propuso, o sea, creo que la extrema izquierda fue el único partido que tomó tiempo en su discurso para realmente explicar cuáles son los pasos por los cuales institucionalmente se puede ir para lograr sí, hacer un budget. Ahora, los pro y los contras son también muy politizados porque se habla de una incrementación de los impuestos mecánicamente por el hecho que el budget todavía no pasó. Y bueno, él a la izquierda rebató diciendo que eso no estaría muy largo por el tema que el budget estaría hecho rápidamente. Ahora hay que ver en la práctica realmente si logramos que ese budget esté hecho. Y bueno, para eso el primer paso es que haya un gobierno. Bien, María José, hablamos entonces de el resultado que se dio allí en la Asamblea Nacional, precisamente tuvo que ver con la Constitución, de cómo está constituido este hemiciclo. ¿Qué puede hacer Emmanuel Macron ahora si todas sus propuestas para ocupar el cargo de primer ministro son rechazadas? Porque ya lo ha advertido así la Agrupación Nacional. Esto me parece bastante extraño porque uno de los nombres que se estuvieron voceando estos días ha sido me parece que es el ministro de Justicia o el ministro de Interior. Y me acuerdo que hace poco leí que esta persona tuvo una reunión con Marine Le Pen, o sea que ya se están empezando a crear estos nuevos lazos, estos nuevos vínculos entre el gobierno de Macron y pues no sé, entre Agrupación Nacional. Bien, pero ¿qué requisitos o qué características tendría que tener esta figura que nombre Emmanuel Macron para que sea aceptada entonces por Agrupación Nacional? Yo pienso que tiene que ser una persona, creo que he estado escuchando bastantes análisis y una de los errores o los puntos débiles de Barnier es que era una persona con una visión de la política bastante antigua, ¿no? Y la vemos en el discurso en que da, donde nombra a Méndez France, etcétera. Entonces, siento que quizás para esta ocasión se podrían dirigir hacia un personaje un poco más joven, de 40, 50 años, como dijimos, quizás un ministro. Entonces tiene que ser una persona lo suficientemente carismática, pero también que pueda reagrupar a diferentes fuerzas políticas. Y que me parece que se van a tender un poco más hacia la derecha. Porque vi que la portavoz de la France Insoumise estuvo diciendo que, bueno, la propuesta de la France Insoumise era, claro, Lucille Castel,
Entonces han vuelto a poner esta propuesta en la mesa, pero yo la verdad no pienso que Lucille Castel vaya a ser nuestra próxima primera ministra. Roxanne, ¿en qué facción política se podría encontrar esta persona con el carisma que menciona María José? Yo digo que estoy bastante de acuerdo con María José respecto al tema que Lucy Castells queda una figura importante en el debate ahora porque vuelve a ser una persona de la izquierda y la izquierda hoy en día, o sea, del grupo de izquierda Nuevo Front Populaire. Y entonces, como tal, sí, eso es importante, es casi la media, la mitad del hemiciclo, ¿no? Ahora para satisfacer a este bloque central. Hay más opciones, hay más posibilidades, pero verdaderamente lo que tiene que enfrentar ahora Macron es que también hay muchos electores de derecha y no veo que Macron va a nombrar a alguien de Rassemblement Nacional, de la extrema derecha, porque eso estaría una señal muy difícil de llevar políticamente. Realmente creo que todavía estamos en un mundo político en que Rassemblement Nacional tiene una muy mala imagen y no veo muy bien a Macron nombrando a alguien en este partido. De repente ya se vi que él tenía esa idea de nombrar a Barnier, que es de derecha, que estaba, como lo dijeron algunos, y es cierto, una figura muy, o sea, de un partido muy poco representado al nivel político en Francia. La derecha, digamos, que es la, sí, tipo UMP, hoy en día está no está en su ventaja. Entonces, yo creo que el intento de nombrar a Michel Barnier fue sencillamente para satisfacer a esa necesidad de una parte de la población de tener alguien de derecha, pero es alguien de una derecha moderada y eso no fue un logro por lo que vemos ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo que de pronto, si ellos quieren satisfacer a los electores de derecha, es posible que ellos busquen más en la derecha y de pronto no sé si alguien del partido de Éric Ciotti, que no está en el Rassemblement Nacional, pero que está muy cerca, estaría elegido. No lo sé de verdad y no tengo nombres en la cabeza, pero es una posibilidad. María José y Roxanne, quiero contarles que para el análisis se va a sumar aquí a nuestro estudio nuestra periodista Marta Moya, quien también tiene preguntas. Marta, bienvenida, adelante. Gracias, Andrés. Bueno, yo quería reflexionar un poco, ¿no?, acerca de esta moción de censura que ha acabado con Michel Barnier. Ya va a pasar a la historia no por ser el primer ministro más efímero de la historia reciente francesa, sino además por ser el segundo primer ministro que sucumbe, ¿no?, al juicio político y es destituido mediante esta formulación constitucional. Al contrario de lo que pasó en 1962, cuando Georges Pompidou fue destituido de su cargo de primer ministro. Después Charles de Gaulle, entonces presidente, ganó las elecciones y lo volvió a nombrar. Este es un escenario que parece muy alejado del actual, con Emmanuel Macron en una disyuntiva que está muy alejada de lo que era entonces el gobierno de Charles de Gaulle. Yo les quería preguntar entonces por la figura del presidente de la República Francesa. Sabemos que la Asamblea Nacional no se puede disolver hasta julio de 2025. Es posible que Macron pueda eventualmente esperar hasta entonces para disolver también su puesto y convocar elecciones presidenciales anticipadas, pero esperando a esa fecha de julio de 2025. Le quiero preguntar a Roxana. Perdón, ¿me puede repetir? Si es posible que Macron espere a julio de 2025 o junio para convocar elecciones anticipadas presidenciales. A la vista está que es un panorama muy diferente a lo que pasó en el 62. Bueno, yo de verdad que no he pensado realmente en la posibilidad de que Macron renuncie o haga elecciones presidenciales anticipadas. La verdad es que vemos a Macron muy enfocado en su rol y que no está mostrando mucha voluntad de dejar al poder. Hace mucho tiempo que la izquierda está diciendo Macron démission a cada rato, es decir, que están pidiendo que él renuncie. Hace mucho tiempo que hay ese, no sé, estas ideas
en el paisaje político y eso no sirve, eso nunca ha cambiado algo. O sea que vemos que a pesar de muchas críticas, él está muy en su rol de presidente y por eso no creo que él vaya a cambiar nada. Igual después de esos dos mandatos no puede seguir siendo presidente, entonces no tiene mucho que perder y, no creo que eso esté muy realista. Sin embargo, Emmanuel Macron ha nombrado ya a 5 primeros ministros, el que nombrará próximamente será el 6º. La mayoría de ellos han sido pues, víctimas, entre comillas, de mociones de censura. ¿Qué esperar, ¿no?, de un Emmanuel Macron cuando hace unos años quizá la idea de que renunciara estaba relegada a la izquierda de la Francia insumisa, pero ahora es un sentir bastante más plural en la sociedad y en la política francesa de que quizá el presidente tiene que dar un paso al lado si no está funcionando ninguno de sus primeros ministros recientes? ¿No cree que puede haber un cambio de retórica respecto a lo que ha pasado anteriormente? Porque desde, sobre todo, la crisis de la reforma de las pensiones, está Francia bastante estancada, ¿no? Para mí, ok. Sí, yo veo, pues... lo de hacer un gobierno es bastante difícil. Lo cierto es que hemos visto nombres que vuelven y vuelven a ser los mismos y que se ponen personalidades a distintos puestos. La composición del último gobierno Barnier, o sea, hay que decir primero que la composición de un gobierno no depende del presidente de la República, más bien del primer ministro. Entonces, el presidente nombra al primer ministro que hace su gobierno. Y en el gobierno precedente que tuvimos había bastante más, digamos, de personalidades de derecha, había unos, lo que se podría decir, o sea, unas elecciones bastante intrigantes. Por ejemplo, si una ministra de Agricultura que tenía lo que se llama dossier en Francia sobre el tema de animales y de medio ambiente. Hay cosas así que se pueden, o espero que no estoy equivocada diciendo esto, pero si me acuerdo bien es esto. Entonces ahí tuvimos una composición de gobierno que estaba más de derecha y a veces sorprendente. Lo que nos espera ahora depende totalmente del primer ministro que viene. Roxana y María José, les voy a pedir que me esperen un momento. Marta, vamos a ir nuevamente hasta París con nuestra periodista Erika Olavarría, quien tiene más información. Erika, ¿se conocen nuevas reacciones entonces sobre lo que acaba de suceder en la Asamblea Nacional? Cuéntenos. Sí, la reacción del presidente de la República por ahora no ha dicho nada, pero desde el Elíseo han anunciado que mañana Emmanuel Macron dará una entrevista a las 8 de la noche. También se ha sabido que Michel Barnier ha pedido disculpas a los ministros. Dice, discúlpenme de haberlos enredado conmigo en esta aventura. Con respecto a la posibilidad, ¿no es cierto?, de un nuevo primer ministro, ya decíamos que desde la izquierda radical, es decir, la Francia insumisa, ya no piensan en un primer ministro, piensan en un nuevo presidente. Por lo mismo Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, que estuvo aquí durante este voto, pero que se quedó solamente para los dos primeros discursos, el de Coquerel y de Le Pen, y después se fue. Cuando hablaba el socialista Valot, dijo incluso con un Barnier cada 3 meses Macron no va a durar 3 años, que son los que le quedan a su gobierno. Les quería también comentar qué pasa con el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, porque hablamos del primer ministro, pero en realidad lo que ha precipitado todo esto es el presupuesto de la Seguridad Social. Pues recordemos que hay una ley especial que ahora tiene que ser votada, que va a reconducir el presupuesto de este año al próximo año, a menos que, como decía o como se presume, Emmanuel Macron nombrará en las próximas 24 horas un nuevo primer ministro. Este nuevo gobierno haga entonces un nuevo proyecto y tendrá 70 días para votarlo. Pero mientras tanto, siempre está el arma de esa ley especial que reconduce el presupuesto y no pasa lo que en Estados Unidos, esa parálisis completa del país. Y hablando de eso, mañana se presume una parálisis, ya que está convocada una gran manifestación y huelga de los funcionarios públicos, justamente una muestra más de la situación complicada que vive Francia a nivel político, social y económico.
Erika, muchas gracias por este reporte. Vamos a estar atento también entonces a lo que a las reacciones que sigan surgiendo tras esta decisión de la Asamblea Nacional. Todavía no tenemos reacciones de Agrupación Nacional, estaremos entonces muy atentos. Bien, vamos a continuar con el análisis. Vuelvo entonces con María José. María José, se hablaba mucho, los analistas culpaban al presidente Emmanuel Macron de haber causado esta crisis desde que convocó estas elecciones anticipadas en junio. ¿Está usted de acuerdo con que eso es así? Sí, y creo que los resultados de esas elecciones fue algo que nadie se esperaba. Hubo como esta, no sé si recordará Roxana o los que nos escuchan, que hubo algo que se llama la triangulaire, en donde, por ejemplo, hubo sectores o partes, sectores electorales en donde tanto el Partido Socialista con el partido de Macron se aliaron para poder ganar a Agrupación Nacional. Entonces, sí, yo pienso que definitivamente la censura de Barnier empezó en junio de este año y ahora vemos los resultados. Bien, era María José Zorrilla, nuestra invitada especial de esta jornada, para acompañarnos a analizar el resultado de esta votación allí en la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, y vamos a continuar entonces el análisis. Roxane, quiero retomar esa pregunta que le hacía María José. ¿Está usted de acuerdo con que Emmanuel Macron entonces es el causante de esta crisis que hoy culmina con la caída del gobierno de Michel Barnier? Bueno, por parte sí, o sea, lo seguro es que se puede decir que no fue escuchado lo que los electores dijeron en las urnas, porque llevamos dos elecciones, una en que el Front National fue ganador, o sea, la extrema derecha, que fue las elecciones europeas, y una que fueron las elecciones anticipadas de julio, en que ganó la izquierda. Entonces, y lo que sale después, la decisión que tomó Macron después es nombrar a una personalidad de derecha moderada. Así que realmente para los electores es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender y de pensar que Macron está escuchando a los franceses porque ninguno de los dos votos fue realmente tomado en serio. Y cuando ganó la izquierda y cuando tuvimos una unión bastante histórica de la izquierda con una candidata muy específica, muy clara, que ni siquiera estaba de un partido específico, entonces eso fue descartado y no fue tomado en cuenta. Entonces ese hecho de no tomarlo en cuenta le da a la gente ese sentimiento que es un déni de democracia, que entonces no se toma en serio la democracia y sí, esto fragiliza bastante el paisaje político. Y tratar de hacer un gobierno en esa situación claramente no estaba fácil, pero como se ve, eso no fue un logro y ahora hay que asumir las consecuencias. Yo le quería preguntar, Roxana, recuperando un poco la idea de nuestra corresponsal Erika Olavarría acerca del presupuesto que ha sido el detonante de toda esta situación y este escenario actual. ¿Qué plazos se valoran a partir de ahora para sacar adelante un presupuesto que probablemente sea una extensión del que hay ya vigente, porque no va a haber margen a que eventualmente un nuevo gobierno pueda presentar una propuesta y esta sea aprobada antes del 31 de diciembre? ¿Cuáles son los plazos que se manejan ahora en la Asamblea Nacional y, sobre todo, qué escollos deberá saltarse el nuevo gobierno, que todavía no conocemos, para que este presupuesto salga adelante en el menor tiempo posible, aunque probablemente no antes de que empiece 2025? Esa es una buena pregunta. Si no estoy mal, eso llega entre 2 semanas y un mes. Si no estoy mal, son 2 semanas, pero habría que averiguar de nuevo. Entonces, en todos casos, es un plazo muy corto, es cierto. Ahora, ¿por qué decir que las cosas son imposibles si no se han intentadas? Hemos visto cosas bastante increíbles, como pues vuelvo y repito, pero eso es bastante histórico en la historia contemporánea de Francia, que
tuvimos esta unión de la izquierda justo después del voto que salió favorable al Rassemblement Nacional en las europeas. Eso es una cosa que nunca se habría pensado hacía décadas que se estaban pidiendo, que los electores de izquierda estaban pidiendo esta unión o por lo menos una mejor cohesión. Entonces, hemos visto cosas bastante improbables últimamente, ¿por qué no esperar que eso se logre y que en cualquier gobierno que se forme ahora hay que darle esperanza, hay que esperar que esto pueda suceder. Y si no, entonces estamos en una situación muy, muy especial. Es posible que Macron esté en posición entonces de tomar medidas especiales para regular la situación. Y en este momento sí se podría tratar y hablar de una cierta instabilidad. Bien, yo quiero invitar nuevamente también a que se sume a este análisis a Guillaume Ascari, analista político y periodista, quien también nos acompaña a esta hora por France 24. Guillaume, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Guillaume, acaba de salir reacciones de Agrupación Nacional. Marine Le Pen decía, dejaremos trabajar al futuro primer ministro para construir conjuntamente un presupuesto aceptable para todos. Decía también la líder de Agrupación Nacional que Macron es el culpable de todo, pero que no quieren su dimisión. ¿A qué cree que obedece este cambio de postura ahora? Bueno, sigue por lo que es la dimisión y la renuncia de Macron, sigue en la misma postura porque ella no, y lo dijo en su discurso, que nunca fue de acuerdo con eso, pero por el tema de seguir con un gobierno que trabaja, que también puede votar un presupuesto, ella también está en su papel. Ahora en la imagen desde 2017 de Agrupación Nacional ha cambiado bastante, tanto en los medios de comunicaciones, acá en Europa, pero también en Francia. Y es verdad que cuando pasa lo que pasó, lo que sucedió hoy día en la Asamblea Nacional, tiene que también tener un discurso, se debe de tener un discurso también de responsabilidad. Entonces, es un discurso que puede tener también otros miembros también de otros partidos, fuera de lo que llaman a lo que es la renuncia de Emmanuel Macron, pero es también una llamada detrás a decir que están dispuestos a trabajar con un primer ministro también que le va a convenir a ellos, porque sabemos que Michel Barnier también fue justamente en cargo gracias a Marine Le Pen, porque Marine Le Pen rechazó bastante nombre, por ejemplo, el presidente de la región de Hauts-de-France, que es la región al norte de Francia, Xavier Bertrand. Entonces sabemos que también lo que en las próximas horas se va a jugar también es un primer ministro que tiene una aprobación por parte de la oposición y por parte de Agrupación Nacional y de Marine Le Pen. Bueno, yo le quería preguntar, Guillaume, acerca también de Marine Le Pen. Ella ha dicho que va a dejar ahora trabajar al nuevo primer ministro, que no conocemos. Le quería preguntar entonces si puede Marine Le Pen tener alguna información por detrás que le asegure que va a ser un primer ministro más cercano a la Agrupación Nacional. Y por otra parte, sobre Marine Le Pen también, ¿cuál cree que ha sido su cálculo político en las últimas horas para llevar a cabo toda esta operación? Ha votado que sí a la moción de censura presentada por el Nuevo Frente Popular de Izquierdas, a la vez presentó la suya, está a la espera de una sentencia que pueda decidir su futuro político, su eventual inhabilitación. Sin embargo, la Asamblea Nacional no se puede disolver hasta julio de 2025. ¿Cuál cree usted que ha sido ese cálculo político? Y si cree que ella tiene alguna información que le pueda dar las claves para que va a ser un primer ministro más cercano a sus postulados. Hay muchas preguntas, pero hay, es verdad, un contexto a mirar. El contexto es que Marine Le Pen sé que ahora ha tenido una mayor aprobación del pueblo francés, y eso se vio durante las últimas elecciones legislativas. También pasamos en Francia y lo vimos también en Francia 24 de una actualidad con su juicio, y a una actualidad donde ella
también ha tenido un discurso por momentos fuerte contra el gobierno de Emmanuel Macron, que una postura que no tenía antes justamente cuando Michel Barnier entró en su gobierno, pero advirtió siempre que la política de Emmanuel Macron y la postura, es decir, se va a tener que, si se aplica con agrupación nacional. Y hay un cálculo político que es complicado a entender, pero es también de decir, vamos a votar con una oposición, con el nuevo Frente Popular, con quien no estamos de acuerdo con nada, pero de otro lado, para mostrarlo también vamos a poner y a presentar nuestra moción de censura para decir, bueno, vamos a votar contra el gobierno que sea, que es totalmente diferente. Es verdad que cuando miramos un poco lo que Marine Le Pen dejó en las últimas semanas por los medios, era de decir que era una persona con quien se podía negociar, pero que el gobierno no quería negociar. Era un poco este discurso, y ahora quiere directamente, después que el gobierno cae, mostrar totalmente al revés. Es decir, que yo soy una persona con quien se puede discutir, yo soy una persona que está dispuesta a crear algo constructivo. Entonces vemos que hay una retórica que va cambiando, pero también hay una incertidumbre que alrededor de su sentencia en marzo próximo, y eso va a ser clave tanto al nivel de su partido, pero también de la política francesa, porque sabemos que si la sentencia y tiene una sentencia por inegibilidad y no se va a poder presentar por las próximas elecciones, entonces hay bastantes cosas que se van a jugar también en los 3-4 próximos meses en Francia. ¿Sí? Bien, Aguilomia, Roxane, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero reitero este agradecimiento por acompañarnos aquí en este especial de noticias aquí en France 24. Muchas gracias. Gracias. Y bien, estamos entonces atentos, Marta, a los pronunciamientos del presidente Emmanuel Macron, quien dijo que hará declaraciones mañana a las 20 horas de París. Entonces vamos a estar al tanto de eso, y también sobre las figuras que podrían mencionar o que podría nombrar para que reemplacen al ya destituido primer ministro Michel Barnier. Aquí estaremos tú y yo mañana. Así es, Marta. Muchas gracias nuevamente también, y ustedes, gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.